¿Cómo les va? ¿Cómo les fueron sus vacaciones ya que están todos? ¿Qué hicieron? Estudiar, profesor, y trabajar. Híjole, qué sufridos. Ponernos al corriente de todo. Está muy bien. ¿Y nadie salió? No les creo. No. Es que teníamos tareas y examen. ¿Y de qué con Juan? Ajá. Y tareas con, pues todo, menos con el profesor Iván, que sí nos perdonó la semana. A ver si van, están diciendo que eres bien barco. No, yo no dije nada. Dije, no, os perdono. Necesitan más tarea. ¿Y qué? ¿Sí van a terminar la especialidad o ya andan chafeando? No, pues imagínense, ya casi un año. Ya más faltan 2 meses, no, ni modo de tirarlos a la... Sí, ¿no? Ya. No sería bueno. Oigan, pues perdón porque no les di clases ya 2 veces, pero vieron que estuve enfermo, ¿no? Entonces la verdad es que no podía. Al final no fue COVID, pero tengo la impresión de que fue influenza, por lo que me han dicho que se desató por todos lados. Pero bueno, a saber. Y pues la semana pasada pues tuve un viaje de trabajo, entonces me agarró justamente volando. Pero pues retomemos. Esta clase pues vamos a hacer como un repaso. Bueno, vamos a ver ciertas cosas que ya vimos, pero reforzarlas. Después van a seguir con Iván, no sé dónde vayan ahora, pero sigan avanzando. Y la siguiente clase, en las primeras 2 horas, ya vamos a hacer la exposición que se ha retrasado, que se retrasó varias clases precisamente por esta situación, pero ya hacemos la exposición, ¿no? Los que tengan ahí, los que estaban ahí participando en la exposición, supongo que ya avanzaron y que ya la tienen casi lista, y entonces la revisamos la próxima clase, ¿vale? Bueno, entonces, pues sigamos avanzando, ¿no? Y entonces todo lo que habíamos estado viendo está en relación a lo que es la inferencia causal. Realmente lo que hemos estado viendo, y de hecho en la clase antepasada eh, volvieron a dar un repaso de esto, pero a pesar de que parezca iterativo esto, realmente no lo es, porque como lo vamos abordando es que si bien vamos hablando del mismo tema, vamos agregándole ciertas complejidades, porque por ejemplo, al principio les hablábamos de los sesgos de autoselección, les hablábamos de algunos elementos clave para lo que es la evaluación de impacto, pero poco a poco se han ido formalizando de manera más estricta y también los hemos repasado, pero como que vamos ampliando de manera gradual el entendimiento, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? De hablarles de estos temas, pero que con base en estarlo revisando, explorando y analizando, pues podamos pues llegar a un entendimiento mucho mejor de lo que es la evaluación de impacto y la inferencia causal, ¿no? Entonces, la inferencia causal, lo que hemos visto es que lo que nos interesa es realizar o hacer un análisis de causa-efecto, ¿no? Y encontrar relaciones básicas entre alguna intervención, puede ser variables económicas, puede ser variables sociales, es decir, puede ser que queramos hacer una intervención para mejorar algunos aspectos sociales de los individuos,
Pero al fin y al cambio, al fin de cuentas, lo que nosotros tratamos de hacer es analizar esa causa y efecto. Y en esencia, ustedes a estas alturas ya deberían saber que cuando hacen un modelo, no necesariamente están haciendo causalidad, ¿no? Como por ejemplo, una regresión lineal por sí sola, pues no es un análisis de causalidad, ¿no? Un modelo de vectores autorregresivos tampoco en esencia es un análisis de causalidad, ¿no? A pesar de que tengan ahí una prueba de causalidad en sentido grande, no tiene nada que ver, ¿no? A estas alturas ustedes ya lo deberían saber claramente que estos son temas totalmente diferentes, ¿no? Y que, y que los modelos más sofisticados que ustedes quieran plantearme aquí, la causalidad podría venir de la parte teórica. Es decir, una regresión lineal la pueden hacer y pueden decir que hay cierta causalidad, pero por la teoría, no por la técnica en sí, ¿no? Porque lo que les estaría dando ahí cierto sustento, pues es la teoría, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, lo que nosotros queremos analizar, pues es esa relación causal. Y pues para eso tenemos los dos tipos de enfoque, ¿no? Es decir, lo que, lo que habíamos visto es que podemos tener un enfoque estructural, que es un poco lo que les decía yo, ¿no? Es decir, nos basamos en la teoría y con base en esa teoría, pues nosotros establecemos ciertas relaciones y eso nos da la causalidad. Que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Como todas las teorías y todos los modelos y todas las formas de analizar la causalidad, pues eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, bajo este esquema que nosotros pusimos y que nosotros analizamos, pues hay una aproximación diferente, ¿no? Que es la aproximación de analizar el efecto de tratamiento, que es lo que están haciendo ya, en este momento ya están de manera directa haciendo ese tipo de análisis de, de, de efecto de tratamiento, aproximación de ese efecto de tratamiento, ¿no? Y supongo que en muchos de sus materias, en algunas de las materias que están llevando en econometría, pues si no me desmienten, pues han estado haciendo, déjenme abrir mi lapicito. Bueno, si no me desmienten, en todas sus materias de econometría han estado haciendo toda la parte pues básicamente análisis estructural, ¿no? Es decir, todos los modelos que seguramente están haciendo, pues están en relación a eso, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Están analizando PIB, consumo, ¿qué están analizando? Desempleo, inflación, ¿qué han analizado? Optimizaciones de individuos, no sé, ¿qué han hecho? ¿Nada? ¿No han hecho nada? Inflación, PIB. Pues sí, ¿no? Es lo más común, ¿no? Y pero eso se basa en eso, ¿no? Como esos enfoques estructurales, ¿no? Tienes ciertos elementos que implican trabajar con modelos estructurales, como es pues tener de base una teoría, tener, pues obviamente para eso requieren cierta información específica con la que tienen que trabajar y para que les permita hacer esos análisis. Y eso les puede permitir hacer relaciones ex ante y ex post, ¿no? Incluso les permite hacer un forecasting, ¿no? Pueden hacer muchos elementos, ¿no? Pero, pues bueno, eso requiere que ustedes están manejando ciertos supuestos, ¿no? En donde
incluso tienen que asumir ciertos comportamientos de la información, ciertas formas funcionales de la información, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que han estado haciendo. Ahora, la otra alternativa es lo que han estado haciendo con nosotros, valga la redundancia, ¿no? La otra alternativa es tener el enfoque o la aproximación al análisis del efecto de tratamiento, ¿no? Y el efecto de tratamiento, por lo que nos interesa es evaluar el impacto, ¿no? De una política. Aquí lo hemos hecho mucho más extensivo, no necesariamente tiene que ser una política, pero lo que nos interesa básicamente es que yo hago una intervención y lo que me interesa es identificar cuáles son los resultados potenciales o los resultados, el resultado a nivel individual de haber implementado una política, ¿no? Y que para eso lo que hemos identificado y hemos analizado durante todo ese tiempo es que para lo cual la forma, la aproximación del efecto de tratamiento es la solución que nosotros encontramos para identificar que tengamos ese efecto, es tener dos grupos que nos permitan comparar esos resultados, ¿no? Y para eso yo lo que genero o lo que voy a tener es un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿no? Y obviamente por simple intuición y por simple... me dan un segundo, es que estoy tratando de llamar. Un segundo. Y bueno, perdón, una disculpa. Y entonces lo que tenemos nosotros es que tenemos potenciales resultados dado que yo hago la intervención con una política y para lo cual tengo, como les decía, un grupo de control y un grupo de tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el gran reto que hemos estado hablando durante todas estas clases? Pues encontrar realmente un grupo de control que realmente me permita hacer esa comparación. Y para eso hemos estado hablando mucho del concepto del contrafactual, ¿no? Ese contrafactual que es un individuo que me va a permitir hacer esa comparación. Y lo que habíamos hecho es, habíamos analizado y habíamos estado dándole muchas vueltas y poniendo muchos ejemplos en esta situación de tener que un contrafactual ideal es el mismo individuo, ¿no? El mismo individuo en la misma situación, pero pues que eso es realmente imposible, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Poder definir y encontrar ese contrafactual, ¿no? Y eso nos mete pues, en muchos retos a la hora de que nosotros hacemos evaluación de impacto. Y bueno, pues lo que nosotros a partir de eso, pues lo que también tenemos que hacer es tratar de tener una metodología de identificación, es decir, nosotros tenemos que analizar el fenómeno, tenemos que identificar cómo se comporta ese fenómeno y cómo podríamos analizarlo. O sea, eso lo tenemos que llevar a una función y entonces eso nos implica también un reto de tratar de explicar un fenómeno
en evaluación de impacto que esté relacionado con una cierta forma funcional que nos permita hacer ese análisis, ¿no? Entonces, otro de los grandes retos, pero también nos da cierta flexibilidad porque a través de ciertas metodologías podemos nosotros poder asumir ciertas formas y comportamientos de los individuos, ¿no? Y entonces, bueno, a final de cuentas tenemos ciertas técnicas que nos van a permitir llevar a cabo, identificar ese efecto negativo, ¿no? Ahora, uno de lo que también estuvimos hablando, y que ya que no es nuevo para ustedes, es una de las principales desventajas de estos métodos, es que tenemos un problema a la hora de que hacemos evaluación de impacto, o una desventaja, aquí se pone en la lámina, y esa desventaja está relacionado con la validación interna. Y lo que nosotros ya hablamos y estuvimos analizando en las clases anteriores, es que uno de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos, incluso no solamente hablando de evaluación de impacto, cuando ustedes hacen un modelo, ustedes siempre tienen que analizar si ese modelo tiene validez interna y validez externa, ¿ok? Y en el contexto de evaluación de impacto, pues también ver si tenemos realmente un efecto o un impacto que sea generalizable en general, ¿no? Si yo tengo un efecto profundo, o tengo un efecto profundo, es que estoy asumiendo que mi modelo tiene tanto validez interna como validez externa. Y lo que habíamos analizado y habíamos identificado, ¿qué es la validez? O sea, lo que analizamos es que, o más bien, lo que les comentaba es la diferencia entre validez interna y validez externa. Y cuando hacemos validez interna, lo que al final lo que yo les estaba hablando, y que como les repito, esto tiene que ver no solamente con modelos de evaluación de impacto, sino tiene que ver con cualquier modelo econométrico, es que el resultado que yo obtengo, es decir, el resultado de mi regresión, es decir, el resultado de mi modelo de matching que seguramente ya están haciendo, pues son válidos y realmente me están reflejando la relación que estoy esperando, ¿no? Y que estoy también obteniendo de manera clara y la relación entre el resultado, la variable de intervención, la variable de impacto y todas las variables que están alrededor de ese modelo. Entonces, yo valido que mi modelo funciona y trabaja de manera correcta en función de esos criterios, y eso me lleva a establecer mi validación interna, ¿no? De mi modelo, y que son válidos esos resultados para ese grupo y para esa muestra o para esa población en la que estoy haciendo mi análisis de impacto. Pero luego lo hablábamos de lo que era la validación externa, y la validación externa es qué tan generalizable es esto, ¿no? Por ejemplo, en los modelos macro, pues prácticamente la validación externa está por sentada, ¿no? No sé si lo consideren igual, ¿no? Es decir, prácticamente, ¿no? Porque no necesariamente es así, ¿no? Pero, por ejemplo, si aquí Iván nos podría decir que sí o no, pero pues supongamos que en un modelo macro en donde tú subes la tasa de referencia del Banco Central, pues eso va a tener efectos sobre ciertas otras variables de la economía, ¿no? Y eso es aplicable prácticamente a todos los contextos en donde se tienen bancos centrales con economías abiertas, con ciertas estructuras o ciertas características de la economía. Es válido. ¿Qué quiere decir eso? Que esa regla o ese modelo o esa relación, pues prácticamente es aplicable a otros contextos, ¿no? ¿Y qué es lo que decíamos en la cuestión de la evaluación de impacto? En la cuestión de la evaluación de impacto, lo que tenemos es que no es que sea imposible, pero uno de los grandes retos y de las posibles grandes desventajas de estos modelos es que a veces pueden carecer de esa validación externa. ¿Por qué? Porque a veces
el contexto, la población y la población en la que estoy haciendo mi intervención no necesariamente es la misma en otros lugares. Y por lo tanto, pues ahí tendría yo un problema para poder llevar esa validación externa, ¿no? Eso no significa que estén mal, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que esta evaluación y este análisis que se realiza en ciertos contextos, en cierta temporalidad, o con ciertos criterios, pues solamente es válida para ese momento y ese contexto, ¿no? Y, y pues por lo tanto, pues ahí lo que requerimos es tener que hacer un análisis. Ahora, no necesariamente, ahora siempre se puede aspirar a que nosotros tengamos una evaluación de impacto que aspire a tener esa validación externa, ¿no? Y entonces, pero pues para eso tenemos que fijarnos muy bien, sobre todo, yo creo que básicamente el elemento clave de esto es la población de estudio, es decir, si nosotros particularizamos de manera muy específica nuestra población de estudio, que a veces es necesario en las evaluaciones de impacto, ¿no? Porque si yo quiero intervenir, pues tengo que intervenir sobre un grupo y una población que tenga ciertas características de pobreza o de desnutrición, para que yo pueda generar ese cambio y basado en esa política y de todo lo que ustedes ya saben de ese análisis, pues a lo mejor a veces esta población es tan específica que no es representativa para generalizarla incluso para el país, ¿no? A lo mejor incluso ustedes hacen un programa que es totalmente destinado a mejorar las condiciones de vida de los indígenas de los Altos de Chiapas, ¿no? Y obviamente la población de los indígenas de los Altos de Chiapas es muy diferente a la población indígena del norte del país, ¿no? Entonces, o sea, por ser indígenas, la misma política va a funcionar, pues no necesariamente, ¿no? De hecho, es muy poco probable porque de hecho, en los pueblos indígenas, poniendo este ejemplo, pues tienen particularidades, usos, costumbres, tradiciones totalmente diferentes, ¿no? Tienen incluso formas de organización social que pueden ser muy diferentes. O sea, en el norte también pues, son comunidades muy aisladas, ¿no? O sea, vean cómo esto nos impone un reto importante, ¿no? Entonces, el contexto, la población, son determinantes para que podamos tener esa validez interna y externa. Y lo que yo les quiero decir es que si tenemos poblaciones muy específicas, contextos muy específicos, en donde estén influenciados por características muy particulares, pues esta parte de la validación interna y de la validación externa, pues puede ser que no sea válida en otros contextos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y de lo que estuvimos discutiendo. Eso no significa, como les decía, y les vuelvo a repetir, no significa que no aspiremos a que nuestros modelos tengan esa validación, pero entonces lo que tendrían que basarse o analizar es en el diseño de la política, tratar de que ese diseño, y no es que tampoco el espíritu sea que se hagan políticas más macro, no es el objetivo, pero en la medida en donde puedas tener un diseño de estudio que pueda tener mejor representatividad en dado la población y un contexto más o menos más amplio, puede ser que puedas tener esa validación externa. A lo mejor puedes tener una intervención en un municipio de los indígenas de Chiapas, pero que si lo aplicas en el municipio de al lado, la misma política, casi ahí sí puedes empezar a tener esa validación externa, porque porque está muy bien definida la población, porque está muy bien definida la intervención y porque también la población a la que lo quieres extender, pues es muy similar, ¿no? Entonces, ahí sí podrías empezar a tener esa validación, pero una vez teniendo en cuenta esos elementos, ¿no?
Y eso no, y eso entonces otra vez se vuelve en un proceso totalmente iterativo, porque lo que tendrías que hacer es volver a probar que en ese otro contexto que tú prácticamente podrías asegurar que va a funcionar, pues va a ser entonces corroboras esa validación externa de tu modelo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos de la evaluación de impacto que hemos estado analizando y revisando, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya todo esto ya lo tienen bien entendido, ¿no? Ya no hay problemas, ¿no? Con esto, los conceptos. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces, en la aproximación de los modelos del efecto tratamiento, pues lo que nos interesa y el punto clave es que puedas estimar el efecto de tratamiento, ¿no? Identificar, o el objetivo principal es identificar efectos causales, ¿no? Y bueno, nosotros en este proceso, e incluso yo y ustedes seguramente en estas dos clases con Iván ya lo han estado aplicando, pues hay preguntas clave, ¿no? Y hay elementos claves que nosotros tenemos que manejar muy bien y diferenciar muy bien, ¿no? Primero, identificar cuál es la relación causal, ¿no? Y esa relación causal, pues viene mucho de la teoría del cambio, ¿no? ¿Cuál es el experimento que yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la intervención que estoy haciendo, ¿no? Permítame un segundo, es que me están escribiendo. Perdón. Me estaban escribe y no sabía quién. Y pues, ¿qué pasa? Pero era la paseadora de mi perro. Con eso de que ahora necesitan su CURP o su registro, me estaba pidiendo. Y yo, ¿qué pasa? ¿Tienen mascotas? Sí. Y ya las registraron. Bueno, si viven en la Ciudad de México, ya vieron que las tienen que registrar, ¿no? No, yo no sabía. Sí, si no te van a cobrar 3,000 pesos de multa. ¿Todas las mascotas? ¿Mm? ¿Todas las mascotas o nada más perros y gatos? Perros y gatos. Yo ahorita intenté y está como caído el sistema. Así, a mí me pasó igual, ¿eh? Pero ya en la mañana pude. Yo lo intenté hace rato y igual está saturado, no lo sé. Sí, igual está saturado. Pero tienen que tomarle fotos a sus mascotas de frente, del lado izquierdo, del lado derecho, por atrás y por arriba. Entonces las suben. Y entonces la forma para que para que yo las pudiera subir y no pesaran tanto porque tienes 2 megas nada más, o algo así para las fotos, es que yo me las envié por WhatsApp y las descargué en la computadora, entonces así ya subieron sin problema. Porque cuando las bajas de WhatsApp ya bajan un tamaño muy chiquito. Entonces ahí para que no se rompan la cabeza. Pero eso no es en la Ciudad de México. Sí, solamente en la Ciudad de México. Ah, ok. Bueno, perdón, es que les digo, ¿qué pasa? Bueno, y entonces lo que nosotros planteamos varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación causal de interés? ¿Cuál es el experimento ideal que pueda usar para poder identificar ese efecto causal? ¿Cuál es la estrategia de identificación? ¿Y cuál es el método de inferencia, ¿no? Y eso pues, nos lleva a un reto, eso no es nada trivial, ¿no? Porque esto nos lleva, o sea, la estrategia de identificación es clave. Y eso está, la estrategia de identificación, o cuando vean el punto
de identificación en cualquier paper, eso está muy relacionado con el desafío que nosotros tenemos para el sesgo de selección, del cual les he estado hablando mucho, ¿no? Porque eso es clave. Es clave en el sentido de que si nosotros no tenemos bien identificados los potenciales sesgos que pueden generar mis estimaciones, voy a estar cometiendo errores y llegando a conclusiones erróneas. Y el sesgo de selección, básicamente lo que hemos estado diciendo es que cuando de manera sistemática nuestros grupos de tratamiento o de control están afectados por el tratamiento. En esencia, eso es lo que les he hecho. O sea, se los dije en términos más coloquiales, pero en esencia, o sea, si nosotros lo vemos de manera mucho más, un poquito más formal, es eso, ¿no? Es decir, cuando de manera sistemática los individuos que reciben el tratamiento o no lo reciben están afectados de manera directa por el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo un programa para bajar de peso en un gimnasio, pues de alguna manera, y quiero ver el efecto en el peso de los individuos, pero de alguna manera todos los que están llegando al gimnasio, muy probablemente van a estar afectados porque ya tienen la intención de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues ahí de manera sistemática, pues está contaminado mi efecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es la estrategia que yo planteé para identificar, o sea, ahí viene la clase, tengo que identificar cuál es el método correcto, la forma en la que yo voy a poder aislar el efecto causal, dado que tengo el reto o el gran reto del sesgo de selección, ¿sí? Ahora, nosotros ya hemos visto algunas formas o estrategias para lidiar con la identificación. Ya no sé qué han hecho, qué han avanzado, hasta dónde han avanzado con Iván, ¿no? Por un método de matching. ¿Qué han hecho? Nada. Juan Carlos. No, sí, ya íbamos a empezar, creo, a entrar con el método propiamente, porque estábamos acabando lo de pruebas de hipótesis, creo. Ok, bueno, el método de matching es un método de identificación. Los ensayos, las evaluaciones aleatorizadas son una estrategia para la identificación correcta del efecto causal de tratamiento. ¿Okay? Entonces, mi objetivo es identificar de manera casi pura el efecto causal, aislar de todos los elementos la intervención y que no tenga ningún sesgo que me esté contaminando mis resultados. Y para eso van a ver estrategias, vamos a ver estrategias en estas 8 clases que nos quedan, según yo. Ayer me dijo un alumno que nos quedan 8 clases. Son suficientemente un número bueno de clases para poder ver estos métodos, terminar estos métodos. Es identificar esas estrategias, ¿no? Que me van a permitir aislar el efecto y voy a poder encontrar el impacto. Y entonces, como les decía, para eso tengo los ensayos controlados, aleatorios, básicamente, que en esencia la aleatoriedad ahorita la vamos a ver un poquito vamos a repasarla un poquito de manera detallada. La aleatoriedad me ayuda y me garantiza que los sesgos que podría tener se eliminen, ¿no? Tengo otros métodos que vamos a ver aquí, como el de regresión discontinua, en donde nosotros hacemos una regresión
y planteamos un radio de influencia y los que están en esa frontera pues son los individuos más parecidos y por lo tanto bajo una serie de covariables lo que me va a permitir es controlar esas características observables y por lo tanto reduzco ese sesgo de selección. Lo mismo con los métodos de matching, los métodos de matching que ahorita se van a meter seguramente a través de una serie de covariables garantizo esa identificación nuevamente de la causalidad. Es súper importante la identificación de esa causalidad. ¿Okay? Las variables instrumentales, cuando tengo efectos locales de tratamiento, también son una forma en la que yo me va a permitir. Todas esas herramientas, estrategias, son, al final de cuentas, nos van a ayudar a identificar de manera correcta, de aislar el efecto causal del tratamiento, ¿no? Y que es muy importante en esta parte que están muy relacionados, ¿no? El 3 y el 4, ¿no? Que es la parte de la identificación y el método que me va a llevar a poder esto. Y entonces, si yo ya logré tener esa identificación, aislar el efecto causal, pues ya me puedo meter entonces a la parte de la validación. Supondría que en ese proceso de identificación, sea la metodología que ustedes hayan elegido, pues me permitió aislar ese efecto y por lo tanto me va a permitir que mi modelo tenga esa validez interna. Vean cómo se van relacionando todos esos conceptos. Entonces, si yo tengo esa identificación correcta, tengo la herramienta y las estrategias correctas de identificación, me permite aislar ese efecto causal, mi modelo va a tener validación interna y por lo tanto puedo empezar a analizar si puedo hacer o extenderlo y por hacer pruebas y tengo esa validación externa, ¿no? Obviamente, cuando yo hago validación externa, tengo que asegurarme también de que a la hora de que yo estoy asumiendo que mi modelo es extendible a otro contexto, es que asegurarme que potencialmente no va a estar contaminado por otros sesgos que pueden estar presentes en ese contexto, ¿no? Sí, no sé. No sé si les queda claro aquí todo cómo se va ligando todo esto. Si tengan dudas existenciales. ¿Nada? No, profe. Pues ya son expertos. Todavía no, pero se va entendiendo. Bueno, y como les decía, uno de los problemas fundamentales en todo esto es el problema del contrafactual, ¿no? Y del resultado del contrafactual. Creo que ese es otro de los grandes retos de la evaluación de impacto, que es encontrar ese contrafactual, porque si el contrafactual ideal es Juan Carlos en su multiverso, ¿no? Pero exactamente igual, ¿no? Nada más que si se divide en dos sus caminos, y en uno recibe la intervención y en otro no recibe la intervención, y entonces si lo analizamos y vemos la diferencia en su ahorro, dado que un Juan Carlos tomó un taller de educación financiera y el otro no, sin que él lo quisiera, ¿no? Él nada más de la nada le apareció ahí enfrente de su casa se le aparece un ¿cómo se llaman? Un capacitador, y le dice, oye, y a Juan Carlos lo ve y se pasa derecho, y al otro Juan Carlos le dice, oye, mira, si haces esto y esto y esto, y puedes mejorar tu ahorro, y si conoces el concepto de tasa de interés, simple, compuesto, sí, no lo sé, y aprende el concepto de tasa de interés, el efecto de la inflación en sus ahorros, y conoce eso de una capacitación express que recibió en unos 2, 3 días de 2 horas, y vemos el resultado en su cuenta de ahorro en un mes, y hacemos esa diferencia entre el ahorro acumulado entre esos dos periodos, y vemos y suponemos que tuvo un efecto positivo esa capacitación, pues lo que esperaríamos es que tuviera un incremento en el ahorro, ¿no?
Aunque no, o si no tuvo efecto, pues vemos que es igual y por lo tanto decimos que esa capacitación y esa intervención no tiene efecto positivo en el corto plazo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Fundamental, el contrafactual, ¿no? Entonces no podemos saber cuál es en esencia esas dos posibles posibles resultados potenciales, ¿no? Y como les decía, bueno, lo que nosotros, dado que tenemos esas restricciones, y dado que no podemos asegurar que Juan Carlos se divida en dos y podamos observarlo de manera simultánea esas dos situaciones, pues tenemos otras formas empíricas, métodos empíricos de lidiar con ese problema, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en los experimentos aleatorizados, la regresión discontinua, la selección de los observables y métodos de matching, modelos de diferencia en diferencias. Aquí yo agregaría, aquí vamos a agregar uno. Vamos a agregar uno. Por ejemplo, que ese es el que le gusta al Banco Mundial, ¿no? Difference with matching, ¿no? Matching. ¿Sí? Y ahí tenemos todos esos modelos, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, también en las clases pasadas les empecé un poco a hablar de los modelos de efectos de causal de Rubin, y también ellos hacen una extensión a los modelos de matching, en donde pues ellos tratan de identificar y como construir el marco por el cual podemos identificar estos efectos potenciales, ¿no? Esos efectos potenciales de los individuos, ¿no? Y pues, básicamente esta nomenclatura y esta notación la vimos en la clase, hace dos clases, o nuestra última clase, en donde denotábamos a la DI como la variable de tratamiento, y nuestra variable de resultado era esta Y, ¿no? Y en esencia lo que decimos es que en este modelo lo que nos interesa saber es, dado que yo recibo tratamiento, pues ver cuál es el efecto o el efecto potencial dado que recibí tratamiento o dado que no lo recibí, ¿no? Y aquí básicamente lo que nos está diciendo es que mi variable de indicador de tratamiento es una variable dummy, nada más. ¿Sí? Es una variable dummy que me está señalando si recibí ese tratamiento y si no lo recibí. Y entonces da el resultado dado del individuo y dado que recibí tratamiento, pues es cuando D es igual a 1, y cuando no, el resultado dado que no recibí tratamiento es cuando esa D es igual a 0. Básicamente es lo que habíamos analizado, ¿no? Y al final de cuentas, lo que yo voy a hacer, o lo que voy a analizar, es bajo este esquema, y dado que recibí tratamiento, ¿cuál es el resultado? O sea, voy a identificar esa diferencia, dado que no fui tratado. Entonces, es un poco lo que le estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? Aquí dense cuenta que estamos hablando del individuo I. Entonces, estamos partiendo de un esquema en donde lo que nos interesa saber es que ese individuo I, en ese multiverso paralelo, o universo paralelo, como lo quieran señalar, cuál es dado, o sea, estamos planteando las dos situaciones, ¿no? El individuo Y dado cuando fue tratado, y el individuo I cuando no fue tratado. Y lo que me interesaría saber entonces
es cuál es el resultado observado, ¿no? Y ese es el gran problema. Volvemos otra vez al gran problema del contrafactual, ¿sí? Porque no lo puedo identificar en el mismo tiempo, pero partamos de que, de que sí, pero al final, o sea, conceptualmente, lo que quiero llegar es que esa diferencia es el impacto. Pero conceptualmente también les digo, eso no es posible. ¿No? Y no es posible porque tendríamos que ser el mismo individuo en las dos situaciones simultáneas, ¿no? Y ese es uno de las grandes limitaciones de la inferencia causal. Si nosotros quisiéramos realmente encontrar el impacto de algo, tendríamos que hacerlo así, el mismo individuo en las dos situaciones. Pero pues no es posible, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos, pues es identificar a través de ciertos métodos y a través de ciertos supuestos cuál es el resultado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, entonces, bueno, sigamos en este ejemplo, ¿no? Lo que nos sigamos en este esquema. Ya sabemos que no se puede, pero bueno, sigamos entendiendo cómo lo obtendríamos. Y lo que yo les decía es que el resultado de ese impacto, a final de cuentas, es la diferencia la diferencia potencial o el ese outcome potencial, dado que fui tratado y dado que no fui tratado, básicamente. ¿Sí? Y pues, como ustedes ya vieron, la variable indicadora que me está señalando que recibí el tratamiento es esta DI. Al final, lo que estoy haciendo basado en esto, dado que el individuo Y fue tratado y dado que no fue tratado, el resultado de esa operación, dado que fue tratado, es simplemente la diferencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo? Ya, dado que no puedo identificar, o sea, dado que yo a nivel individual no lo puedo hacer de manera directa y por lo tanto no puedo tener ese efecto, ese impacto positivo directo, partiendo de eso, yo voy a asumir que lo que sí puedo hacer es desde un grupo de individuos, o también extendiéndolo a un grupo de individuos, mejor dicho, es decir, esta parte teórica, esta diferencia y este impacto, extendiéndolo a un número de individuos en donde voy a tomar las distribuciones o las esperanzas matemáticas más bien de un grupo de individuos que fueron tratados y dado que no fueron tratados, ese promedio de esos grupos de individuos, es decir, los resultados de los individuos que fueron tratados menos el resultado de los que no fueron tratados, esa diferencia de medias, o sea, al final sabemos que es una media, ¿no? Porque es la esperanza matemática de la función de la distribución de esta Y, de los individuos tratados y no tratados, ¿no? Pero al final de cuentas, esa diferencia de medias me va a dar lo que es el efecto promedio de tratamiento, que vimos la clase pasada. Ahora, sabiendo que tenemos sesgos de selección, sabiendo que no tenemos controles puros, y sabiendo que tenemos potencialmente esos sesgos, más que nada, lo que nosotros hacemos es calcular el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados. ¿Cuál es la diferencia básicamente en estas dos? Solamente esto, ¿se dan cuenta? La única diferencia es esa. ¿Qué quiere decir? Que el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados, cuando
tenemos problemas de identificación, cuando potenciales problemas de identificación, es que vamos a condicionar esta diferencia a que sean potencialmente tratados. ¿Ok? Simplemente. Esa es la clave de todo. Y entonces, lo que vamos a ver ahora, y que ya vimos de alguna manera, es que cuando tenemos cuando nos vamos a la técnica y a la estrategia de validación interna y elegimos el método de aleatorización, lo que nos dice, lo que nos vamos a poder identificar, que como es totalmente aleatorio, voy a poder estimar de manera directa el efecto promedio de tratamiento, porque no tengo ningún sesgo. Y no es necesario condicionar a que potencialmente reciban ese tratamiento. ¿Por qué? Porque fue totalmente random. Entonces ahí es el ejemplo que les puse del gimnasio. Si yo afuera del gimnasio está el gimnasio afuera de una salida de metro, ¿no? Pasan miles de gente, ¿no? Y de repente agarro a los 10 primeros y a los otros 10 primeros. A los 10, selecciono 10 a un grupo de control y un grupo de tratamiento, selecciono a los 10, ¿no? Y los entrevisto y les digo, ya, pero solamente a 10 de manera aleatoria les doy el tratamiento, la suscripción gratis y un programa de nutrición con ejercicio, ¿no? Una rutina de ejercicio. Y a los otros no les doy eso, ¿no? Simplemente los elegí como controles. ¿Por qué? Ahí no tendría ese problema de selección, porque todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados. Y porque ninguno tiene ese sesgo de autoselección, porque ninguno quería entrar al gimnasio. Ninguno. O sea, entonces no hay uno, o a lo mejor hay uno que sí tenía la intención, a lo mejor sí hay uno, pero puede estar en los dos lados, ¿no? Entonces, ese sesgo de autoselección se elimina. ¿Ok? Como fue totalmente aleatorio, pues el hecho de que le diera tratamiento no dependía del individuo. ¿Ok? Es totalmente ajeno al individuo y por lo tanto se elimina ese sesgo de selección. Y por lo tanto, en ese caso, yo estimaría de manera directa el efecto de tratamiento promedio. Cuando no, lo que yo tengo que estimar es el efecto de tratamiento sobre los tratados, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en ese mismo ejemplo del gimnasio, sí podría ser, ¿no? ¿Cómo lo podría controlar? Por características observables. Y a lo mejor me pongo afuera del gimnasio y les doy por reparto ambulante, oye, te doy de manera, les reparto ambulante, oye, 10 personas, les doy informes y de las instalaciones del programa, ¿no? Puede ser que lleguen varios interesados y uno sea el grupo de control y otro de tratamiento. Pero al menos todos llegaron. ¿Cómo se explico? Todos entraron, pero no todos tomaron el programa, ¿no? Y entonces todos mostraron un ligero interés por conocer la información, y ahí podría estar el sesgo, pero no todos lo tomaron, ¿no? No todos decidieron hacerlo, ¿no? Y entonces los que no decidieron hacerlo, esos podrían ser mi potencial grupo de control. ¿Por qué? Porque al final todos tenían la misma probabilidad de recibir el tratamiento, pero unos lo recibieron y otros no lo recibieron. ¿Sí me entendieron? ¿Sí les quedó claro ahí? O sea, todos los que llegaron ahí tenían potencialmente la posibilidad de recibir el tratamiento. Y entonces automáticamente ese sesgo de autoselección se elimina. Porque todos estaban condicionados a que potencialmente podían tomarlo, pero unos no lo tomaron y otros sí. ¿Ok? Y porque todos mostraron cierto interés, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ahí lo que solamente aplicaría es que yo voy a estimar la diferencia o la esperanza matemática, dado que fui tratado y no tratado, pero que estuvo condicionado a que todos potencialmente podían recibir ese tratamiento. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguno. Bueno, y esto un poquito más formal, pues lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, lo que tenemos es que el sesgo de selección, cuando se genera en el momento de que yo introduzco dentro de mi diferencia o dentro de mi ATT, los individuos, estos individuos, ¿no? Estos individuos, ¿no? Esta es la clave, ahí me está generando el sesgo de selección, ¿no? ¿Quiénes son esos? Es el resultado potencial, la esperanza matemática de los individuos que no fueron tratados, pero que no tampoco, pero que no estaban condicionados a recibir el apoyo. Es decir, si yo agarro, aparte de mi grupo de control, no solamente esos que sí recibieron la plática y la motivación a entrar, sino agarro otros 10 de por ahí, esos son estos, esos no tenían la misma probabilidad de elegir de haberse metido al programa del gimnasio, porque esos pasaron frente, vieron y ni siquiera conocieron nada más vieron que había unos cuantos ahí recibiendo información y se pasaron de largo, ¿no? Pero si yo a ellos los agarro y los meto dentro de mi grupo de control, eso me está generando porque ese sesgo, porque no tienen la misma probabilidad de haber recibido ese tratamiento, ¿no? Es decir, no está condicionado, ¿ok? Y por lo tanto, eso existe, eso sí existe y lo debería meter como un efecto posible potencial. Pero al final de cuentas, lo que está de manera, o sea, si ustedes lo ven de manera muy directa en esta ecuación, este efecto potencial o el resultado o el impacto que yo estoy calculando, pues está contaminado por esta parte, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada solamente la diferencia sobre los tratados, sino tengo que meter dentro de esos a los que estuvieron, o tendría que restarle a los que no estuvieron condicionados o no tuvieron la misma probabilidad de, de recibir ese impacto, o ese apoyo, o esa intervención, ¿sí? Y entonces, por eso es tan importante el sesgo de selección, porque al final, o sea, en esencia, si quieren lo quieren ver como número, o lo quieren ver como el resultado, la diferencia directa, o sea, cuando ustedes tengan este número, obtengan este número en Stata, cuando obtengan este número, lo que van a estar garantizando, o que lo que deberían garantizar, es que esto no les afecte este resultado, porque porque la diferencia aritmética de las dos esperanzas matemáticas sí tiene un efecto, ¿se dan cuenta? O sea, esto tiene un peso y puede modificar de manera directa tu resultado. O sea, no es nada más ahí. O sea, vean, tiene un peso y si eso lo pasamos a un número, ese número va a tener una influencia sobre estas sumas y restas. Y por lo tanto, esto me está sesgando mis resultados de mi impacto, del impacto. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de este sesgo de selección y que tenemos que controlar. Es lo mismo, ¿no? Es decir, si yo no controlo el sesgo de selección, y en este programa a través del gimnasio, ya me gustó. Y yo elijo a los que llegaron a pedir informes agarro un grupo de control de los que estaban pasando enfrente. Los que llegaron al gimnasio ya estaban motivados. Y digo, es muy importante. Ya estaban motivados por sí solos a mejorar su situación. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría ahí con el impacto? Estaría inflando el impacto, ¿no? Básicamente, ahí eso es lo que nos está diciendo aquí esto. Estaría inflando ese impacto y incluso podría ser positivo, ¿no? Por eso es muy importante ese sesgo
de selección. Como les decía, ahora, volviendo otra vez a los métodos. El método del autorizado, pues me garantiza, como ya se los estaba explicando de manera reiterativa, pues esos me eliminan ese sesgo de selección al diseñar todo un experimento en donde yo estoy controlando que de manera sistemática el hecho de que reciban el tratamiento, no, más bien ¿no? que el hecho de que reciban el tratamiento no esté de manera sistemática influenciada por alguna característica de los individuos. ¿Okay? Eso me permite el ensayo, los controles aleatorizados que les estaba diciendo. Ahora, cuando la clase pasada veíamos que el paper de Rubin de los métodos de matching, ¿cómo lo hago ahí? Lo que yo hago es que como no tengo un diseño aleatorizado y lo que yo quiero es encontrar el impacto, lo que yo hago es tener técnicas de emparejar individuos lo más parecidos posibles a partir de características que me restauran la aleatoriedad y que por lo tanto eso me lleva a que pueda estimar cuál. Lo que estoy garantizando con un método de matching es que todos tengan la misma probabilidad de recibir el tratamiento, dado también una serie de covariables. ¿Ok? Eso nos hacen los métodos de match, para que lo vayan a... No se me vayan a hacer bolas ahora que se metan a los métodos de match. ¿Ok? Es otra forma de identificar, de identificación. ¿Ok? Entonces, es clave. O sea, yo creo que uno de los elementos, sí, son ya cuando superan el problema del contrafactual, superan el problema que está muy relacionado con la identificación y se meten ya a analizar y sacar el efecto o a estimar el impacto, creo que la clave es el sesgo. O sea, lo que tienen que tener siempre presente es los posibles sesgos que se pueden estar generando en sus estimaciones, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Nada? No, profesor. Ahora, hay un supuesto que que cuando yo estudié evaluación de impacto casi no se hablaba de este supuesto, pero al final de cuentas es algo relevante. Es decir, que tenemos que conceptualizarlo, ¿no? Es decir, y esto se refiere a que básicamente que el efecto de tratamiento el efecto de tratamiento va a ser resultado específicamente de la intervención que estás teniendo, de la intervención que estás haciendo tú. Ese es es un supuesto que se maneja en los métodos de evaluación de impacto, pero lo que implica es que es estable en el sentido de que el potencial resultado que estás haciendo a la hora de restar el resultado, la esperanza matemática de haber sido del grupo de tratamiento menos desde el grupo de control, es estable en el sentido de que solamente no está influenciado por otras posibles intervenciones que existan alrededor de estos individuos y por lo tanto, por eso se les dice que es estable, ¿sí? Es decir, que el tratamiento que está recibiendo el grupo de control no va a depender ni de los individuos ni el contexto del resto de los individuos, ¿no?
Está un poco tricky esto, pero ¿cómo se los explico? Déjenme encontrar un ejemplo. ¿Cómo se los puedo explicar? A ver. Supongamos que, ¿cuál sería? Vamos a irnos por el otro lado. ¿Cuál sería cuando estamos violando el supuesto del tratamiento estable? Tenemos un programa de capacitación de empleo y ese programa de capacitación va a mejorar el ingreso de los trabajadores, ¿no? Y entonces tú implementas este programa de capacitación, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa cuando, entonces, si tú tienes un grupo de tratamiento, un grupo de control, no tienes sesgos de autoselección, bla, 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 y entonces estimas el impacto, bla, bla, bla. Ahora, ¿pero qué pasa si todos se dan cuenta de que si toman esa capacidad, todos se dan cuenta que si todos se vuelven científicos de datos, van a mejorar su ingreso? Se dan cuenta que de manera generalizada ese potencial resultado ya no es estable, ¿no? Porque ya hay de manera generalizada, o sea, hay estrategias de los individuos que no dependen de la intervención, que no dependen del experimento, que están tomando, acciones que están tomando y que están modificando potencialmente el resultado del impacto del diseño que yo hice. No sé si lo entendieron. O sea, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Y si tú tienes un programa muy bien definido, muy bien delimitado, muy especificado, con cierta intervención, bla, 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 pero si de alguna manera viene y de manera generalizada, todo el resto de los individuos de control hacen estrategias que modifican el resultado potencial o el impacto, pues ahí estaría contaminando y por lo tanto estaría rompiendo este supuesto, ¿no? Y este es alguno de los supuestos. Es decir, ¿por qué es un supuesto? Porque parto de que es un tratamiento estable, ¿sí? Es decir, que las unidades a las que yo estoy tratando no van a verse afectadas por estas acciones colectivas que pueden hacer los individuos para mejorar su situación, ¿sí? Entonces, por eso es un supuesto, ¿no? Nada más lo tenemos como supuesto. Entonces, si yo establezco ese supuesto, pues yo digo, no, pues yo sé que hago mi experimento y que va a ser un efecto de promedio de tratamiento estable, entonces, pues ya ya puedo tener un efecto. ¿Por qué es importante esto? Otra vez volvemos al, ¿cuál es la relevancia de este supuesto? Sí, tengo acciones de los individuos que no están contempladas dentro de mi marco de intervención y de evaluación. Al final, ¿qué pasa? Si todos están haciendo esta actividad, si todos se están capacitando, ¿qué va a pasar con impacto? Que no vamos a saber cuál fue el verdadero impacto. Sí, o la magnitud del impacto, a lo mejor es menor, ¿no? Entonces, como ahora ya todos son científicos de datos y aparte o sea, todos mejoraron, pues ya la intervención que yo tenía, pues a lo mejor ya no tengo, incluso puede ser que no tenga impacto, ¿no? Supongamos que yo hice eso, ¿no? Una estrategia de capacitar a mis economistas para que sean todos científicos de datos. Y de repente hay una revolución en las facultades de que todos deben ser científicos de datos y no les debe importar la economía, nada más con lo que les salga ahí la licuadora es lo importante, ¿no? Entonces todos ponen ahora en la moda, ¿no? De estudiar, ser científicos de datos. Entonces ya
no tendría impacto, ¿no? Muy probablemente no tenga impacto en ese ingreso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta el supuesto, este supuesto, ¿no? Ok, este supuesto. Bueno, también en las clases pasadas hablamos de la independencia, de la independencia y de la identificación, que es un poco lo que ya les he estado repitiendo, pero vean cómo todo se va ligando y todo está entrelazado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, si yo tengo una identificación correcta, lo que en esencia es que estaría cumpliendo con otro de los grandes supuestos o de los supuestos relevantes a la hora de que nosotros hacemos evaluación de impacto, que es la independencia del tratamiento. Que les dije hace rato en el ejemplo del gimnasio, que el tratamiento, el hecho de recibir el tratamiento no dependía de los individuos. Y si no depende de los individuos, no tengo sesgo de selección. ¿Ok? No tengo ese sesgo. Y por lo tanto, todos potencialmente lo pudieron recibir. Y por lo tanto, pero, 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 pero es independiente del tratamiento porque además no se vayan a hacer bolas, ¿no? O sea, cuando con el ATT, todos potencialmente, cuando ya pasaron el punto de que recibieron la intervención, todos potencialmente tenían la misma probabilidad de recibir el tratamiento. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que ese tratamiento sea independiente de los individuos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una característica del individuo, que no hay algún elemento del individuo que haga que él tenga más probabilidad de recibir ese impacto. Digo, esa intervención, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso, al final, esa independencia me va a garantizar que el efecto de tratamiento pues, sea independiente de eso. Y por lo tanto, pueda estimar de manera correcta el impacto, ¿sí? No sé si me están haciendo bolas, no, sí están, sí saben, o sea, como dirían por ahí, sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Que que los individuos, uno de los que para que podamos estimar el impacto, el individuo, o sea, o el efecto o los individuos deben ser independientes al tratamiento. ¿Sí lo entienden? O sea, este punto de independencia del tratamiento, ¿sí lo entienden? Es decir, dado que el hecho de que reciban el tratamiento o el hecho de que no lo reciban es independiente al tratamiento. Pues sí, en esencia esto lo que nos está diciendo es que no hay sesgo de selección. ¿Sí lo ven? Que es diferente a esto, ¿no? Ya cuando lo estoy estimando es diferente a esto. Es decir, es independiente, pero cuando ya estimo la diferencia, lo que yo garantizaría es que, dado que uno lo recibió y otro, la diferencia, el impacto es la diferencia de dado que uno lo recibió y otro no lo recibió, pero que potencialmente todos podían haberlo recibido cuando estoy estimando la TDE. Tenemos un segundo, 2 minutitos. Están hablando. Un segundo.
Ya, perdón, es que andaba aquí un trabajador pintando y ya se fueron, estaban despidiendo. Bueno, ¿sí les va quedando claro esto o no? Nos hicieron más pelotas. Bueno, entonces les estaba hablando de la parte de este concepto de independencia. Ahora, este supuesto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que me está garantizando, o sea, lo que está detrás es lo que les hablaba yo del sesgo de selección y todo eso. Y por lo tanto, eh, el hecho de, dado que es independiente del tratamiento, el resultado o el resultado, la diferencia, o el impacto, en esencia, la diferencia del impacto, pero también el resultado potencial de que fui tratado y el resultado potencial de que no fui tratado, pues es totalmente aleatorio, ¿no? O sea, la distribución de los individuos en la variable de resultado, independientemente de si recibe o no recibe, porque aquí está independiente, ¿no? Lo recibió o no lo recibió. Es decir, independientemente si lo recibe o no lo recibe, es independiente al hecho del tratamiento y por lo tanto sus resultados son aleatorios y por lo tanto, si yo cumplo de manera estricta esto, y no tengo sesgos de autoselección, bla, 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 puedo hacer la diferencia entre estos dos, las esperanzas matemáticas de los grupos de control y de tratamiento, pues al final de cuentas van a ser el impacto. Así de sencillo, por eso es tan importante este supuesto, porque detrás están todos esos conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental. Y en los ensayos aleatorizados, pues básicamente no me tengo que preocupar mucho, o no me tengo que preocupar tanto de estos supuestos, en el sentido de que como lo estoy haciendo aleatorizado, no estoy garantizando ya de entrada que es independiente del tratamiento. Y si estoy garantizando que es independientemente del tratamiento, la función de densidad y su esperanza matemática, tanto del grupo de control y del grupo de tratamiento, pues está soportada en esa aleatoriedad de mis grupos de control y tratamiento. Y por lo tanto, la diferencia entre esas dos esperanzas matemáticas de manera directa es el impacto. Y no tengo que estar preocupando porque esté condicionado al hecho de que todos tengan la misma probabilidad de recibir el tratamiento, porque ya me lo está garantizando el experimento aleatorizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos grupos no hay, de manera sistemática, uno no tiene más propensión a recibir el tratamiento que otro, porque desde inicio los dos grupos fueron iguales, en el sentido de que fueron elegidos de manera aleatoria. Que tuve que tener ciertos criterios para elegirlos, sí, ¿no? Es decir, es un programa que a lo mejor va de un grupo de personas que va de 20 a 30 años, ¿no? Entonces no voy a meter dentro de mi grupo de control a personas de 80 años, ¿no? O sea, pues eso no. O sea, pero garantizando ciertos criterios, yo estoy partiendo de que mis dos grupos tienen características similares y que tanto en el grupo de control como en el de tratamiento fueron elegidos de manera aleatoria y por lo tanto estoy garantizando de entrada el supuesto de independencia. Por lo tanto, en esencia, así por definición en cualquier paper que tengan, que los resultados van a encontrar que el impacto o el resultado potencial son independientemente al tratamiento. Así, algo así. Básicamente se va a decir que por eso el hecho de recibir el impacto y el hecho de recibir o no la intervención es independiente a la asignación del tratamiento. Algo así deben encontrarlo. Por lo tanto, si tengo sesgo de selección y por lo tanto, si tengo problemas en las definiciones y elegir mis grupos de control y sobre todo de control, pues ahí automáticamente estaría rompiendo con este supuesto de independencia. ¿Sí?
Y entonces, si estoy rompiendo con este supuesto de independencia, no estoy haciendo una estimación correcta del impacto de cualquier intervención que yo esté haciendo, ¿no? Sí, por lo tanto, ese es el elemento clave de la evaluación de impacto, el supuesto de independencia. ¿Sí? Cuando no tengo un experimento aleatorizado, mi objetivo fundamental va a ser cómo logro que mi supuesto de independencia sea válido. Y para eso vienen los modelos de matching. O sea, bueno, un ejemplo, no, más bien no vienen. Un ejemplo que hacen los modelos de matching es controlar por estas covariables que les decía, esas XS. ¿Sí? Eso es un poco lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un experimento aleatorizado? Y eso, o sea, por eso, ¿por qué un experimento aleatorizado es el golden standard? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el momento que yo estoy haciendo una selección aleatorizada, tanto para la selección de mi tratamiento y de mi control, estoy garantizando que los dos grupos sean iguales en ese momento, ¿no? Por lo tanto, o sea, aquí no tengo, vean, aquí el resultado, o sea, al final de cuentas el resultado potencial promedio para los individuos el resultado potencial de los individuos tratados ya sea condicionado o no, es que es igual al hecho de que recibieron el tratamiento. Y el resultado de los que no recibieron tratamiento es exactamente igual para los individuos, para todos los individuos, ¿no? O sea, otra vez, el resultado potencial, o sea, esta esperanza matemática de todos los individuos de YI o sea, es exactamente igual al resultado potencial para aquellos que no recibieron el tratamiento, ¿no? Bien, es esa esperanza matemática. A diferencia de los que no tenía cuando tengo ese sesgo de selección, que lo teníamos aquí, este resultado no es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estaría afectado. Y en este caso es igual, y es igual para los individuos, ¿no? Dado que si recibieron o no recibieron el impacto. Y el hecho, como ese hecho o ese resultado potencial, dado que estoy garantizando esa aleatoriedad, me lleva a que el efecto promedio de tratamiento, básicamente esta es la clave, ¿no? El efecto promedio de tratamiento, el impacto que estoy generando y el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados, al final se convierte en lo mismo. Eso es un poco lo que les puse en la clase. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo estoy garantizando esa aleatoriedad, si yo garantizo esa aleatoriedad, al final de cuentas, se elimina, ¿no? Esto es cero. Y por lo tanto, si esto es cero, el ATT es igual al B. ¿Ya lo vieron? Y por lo tanto, si el B entonces, por lo tanto, ese B es igual a la diferencia directa del AT.
Pero básicamente aquí está la clave, ¿no? Aquí se ve más claro. Dado que esto es cero, porque estoy garantizando y que estoy garantizando que no tengo sesgo de autoselección, entonces, por lo tanto, estoy de manera automática diciendo que el efecto promedio de tratamiento es igual al efecto promedio de tratamiento sobre los tratados y es igual a este impacto de esta beta. Porque estoy garantizado que sean insesgados. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, el impacto que yo estaría estimando sería simplemente el resultado potencial promedio, dado que fui tratado, menos el resultado potencial promedio, dado que soy el grupo de control. Y por lo tanto, no necesito variables o covariables que me garanticen que estoy eh, teniendo grupos similares, porque al final no hay ese problema. Ahora, es importante lo que dice aquí al final, a menos que tengas que hacer un análisis para grupos específicos, es decir, a lo mejor si tú quieres analizar, tú le diste impacto, tú le diste un tratamiento a jóvenes, por ejemplo, se me ocurre un programa de capacitación para iniciadores en el mercado de trabajo y para jóvenes con poca experiencia, ¿no? En el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tendría yo un grupo que tiene experiencia laboral no más allá de 2 años en el mercado laboral, ¿no? Puedes tener de 0 a 2, ¿no? Pero a lo mejor me interesaría ver cuál es el impacto positivo o cuál es el impacto positivo o negativo de los iniciadores, que son los que tienen menos de un semestre, por ejemplo, o menos de un año, y de los que ya tienen un año, de 1 año a 2, ¿no? Pues ahí podría tener los subgrupos y ahí se tendría que meter ciertas covariables dentro de un experimento aleatorizado que me permitan identificar esos efectos diferenciados, ¿no? No sé si me expliqué ahí bien, o sea, ese punto al final, ¿no? Es decir, si en el hecho de que a menos de que quieras tener identificar impactos para ciertos grupos, pues sí tendrías que tener algunas variables de control que te permitan hacer esa aproximación, ¿no? Es muy importante aquí, ahora de los próximos retos que tiene la evaluación de impacto, cuando no estás garantizando esa aleatoriedad, es decir, cuando no puedes tener esto y te tienes que ir por esto o por bueno, que al final es lo mismo, cuando tienes que irte por esos y tienes que olvidarte de porque no es un experimento aleatorizado, pues lo que tienes que tomar en cuenta es las variables de control o las covariables para identificar o machar o para que la comparación sea una comparación eficiente entre los grupos de control y los grupos de tratamiento. Allí en ese sentido, sí es muy importante ahora el reto de seleccionar cuáles son las covariables adecuadas, ¿no? Cuáles son los elementos correctos que yo debería tomar, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, eso ya es otro reto que nos impone la evaluación de impacto, ¿no? ¿Qué se saltó? Creo que habría una versión más viejita de la presentación. A ver, déjame un segundito, voy a dejar de compartir.
Sí. Y entonces, bueno, llegamos, entonces, ¿qué pasa cuando, que es lo que le estaba ya hablando un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo de entrada, experimento aleatorizado? Pues básicamente llego a este punto, que es decir, ¿cómo garantizo este supuesto de independencia condicionando a una serie de covariables X, ¿sí? Características como sexo, edad, es decir, voy a elegir elementos clave, o sea, variables clave, que me permitan poder comparar los dos grupos de control y tratamiento, y eso me ayuda a restaurar este supuesto de independencia. ¿Sí? Es decir, ya avanzaron un poco en sus modelos Logit y Probit, ¿no? Ok. Si ustedes recuerdan, ustedes lo que terminan estimando es una probabilidad individual que va a ser igual a la exponencial de unas variables X entre 1 menos esa exponencial de menos X, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? ¿Sí? Es lo que hacen, ¿no? Ahora, para cada individuo van a tener una API, ¿de acuerdo? Creo que no sabe lo que escribe. ¿No se ve? Es que yo sí lo veo. A ver, déjenme, dejo de compartir. No, sí, ya vi que no se ve. A ver, déjenme ver. No sé si es mi computadora que ya está lenta. Ya se cansó mi computadora. A ver si ven. Ah, bueno, sí es lo que les decía, ¿no? Esto es lo que estiman, ¿no? Una logit. Una logit es más fácil, ¿no? Que la puedo pintar aquí, ¿no? Sí es lo que estiman, ¿no? Entonces, para cada individuo, cuando estamos partiendo de que ustedes parten de una variable y que es una variable que también pertenece a 0,1, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está modelando, una variable dicotómica en el modelo binario, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, ¿no? Bueno, ahora, ya que ustedes modelan esto, lo que modelan es la probabilidad de ser pobre, ¿no? La probabilidad es de, o de no ser pobre, ¿no? Modelan la probabilidad ¿de qué? ¿De qué han modelado? Nada, no han modelado nada, o sea, ¿qué han Sí, modelado? de pescar en muelle y pescar en un barco privado. ¿Qué más? Bueno, al fin en esencia es eso, ¿no? Qué raros ejemplos de modelo. Bueno, y entonces ustedes modelan esto y al final de cuentas, cuando se hace la Y estimada, no es una variable dicotómica, sino es una variable de probabilidad individual, ¿no? Les da una función continua, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Y que esa pues la pueden incluso dibujar, ¿no? Ay, perdón por mi dibujo. Si ustedes la dibujan, pues tienen esto, ¿no? O al revés, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y modelen la probabilidad de algún evento, ¿no? Ahora,
Imagínense, y otra cosa que pasa cuando hacen un modelo Logit, se han dado cuenta que pueden validar ¿qué pruebas han hecho para ver que su modelo es bueno? La R cuadrada no es una prueba tan eficiente como un modelo de regresión lineal, ya lo saben, ¿no? También saben que la prueba de Hosmer and Lemesurier, algo así se llama, tampoco es tan eficiente porque es eficiente cuando tiene ciertos criterios en la muestra, ¿no? ¿Qué otra cosa han hecho para validar que su modelo es más o menos bueno? No, nada, ninguna prueba. A ver, Nayeli, estás muy callada desde hace 10,000 clases. Perdón, es que tengo una luxación en la mandíbula y tengo que usar una guarda. Pero yo llegué a usar en la maestría los criterios de Vick y Akaike. Ok, ¿qué otra? Y bueno, creo que con lo que estás poniendo es como ver qué tanto de tu modelo, de los que dices que sí caen en, o sea, como los que sí cumplen la característica, cayeron en que sí cumplen la característica y viceversa. Exacto. Una de las cosas que nosotros podemos ver, bueno, aquí lo puse al revés, al revés. Una de las cosas que podemos ver, ay, ya borré todo. Hay una de las cosas que podemos ver qué tan bien estamos clasificando nuestro modelo, ¿sí? Es decir, yo tengo una variable y que es 1, digo que es 0 no pobre, 1 es pobre, ¿sí? De acuerdo, por decir algo, ¿no? Y ya tengo una y estimada, ¿no? Pero yo sé que esto es igual a una probabilidad individual, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esa probabilidad es una variable continua, ¿no? Que va de 0 a 1, bueno, de mayor a 0 hasta se hace asintótica en el 1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Díganme sí o no, si no, regreso a su clase. Sí, Ok, Sí. bueno, si yo esta variable que es continua la vuelvo dicotómica con algún criterio, es decir, que hasta 0.5 sean 0 y mayor a 0.5 sean 1, ¿sí? Mayor a 0.5 se conviertan en 1, puedo hacer dicotómica, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces podría poder hacer una tabla cruzada entre mi y original y mi y estimada. ¿Qué es lo que yo esperaría que haga mi modelo? Que yo tenga el mayor porcentaje correcto que a los que mi modelo, supongamos que es un modelo de pobreza, ¿no? Que es un modelo muy bonito que enseña Fernando Cortés ahí en la maestría. No sé si te lo dio Nayeli, pero bueno. Pobre, no pobre, ¿no? Pobre. El pobre es una dicotómica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo? Que si es un buen modelo que me va a ayudar a predecir, esperaría que todo el 100% de los no pobres estén clasificados aquí, ¿no? Es decir, que todos los ceros de mi modelo original, es decir, que con mi modelo yo diga que todos los que fueron pobres, 100%, son pobres. Y que todos los que mi modelo dice que digo que no son pobres, y todos los que mi modelo son pobres, caigan aquí, ¿no? Y esto me diría que mi modelo clasifica de manera correcta al 100% de todos los individuos. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí hasta ahí me siguen o no? Estamos en el área de los modelos de elección discreta, en el modelo Probit, y hasta donde han avanzado es que han estimado ya el modelo. Este es un modelo de ya estimada, que al final eso es equivalente a una probabilidad individual, que es una variable continua, que es mayor a 0, hasta se hace asintótica en los dos extremos, que yo la puedo volver dicotómica y entonces puedo hacer una prueba de correcta clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Que mi modelo está clasificando de manera correcta a todos los ceros y a todos los unos.
¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Eso es lo que hace un modelo logit. ¿Y cómo es el modelo? ¿Cómo determino este modelo logit, esta probabilidad? A través de una serie de X, ¿no? O variables. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí me siguen o no me siguen? Ok. Ahora, ¿qué pasa si esto lo traslado a una metodología que es la que van a ver ahorita con Iván o con Iván en los próximos días, de modelos de matching? Ellos utilizan los modelos de elección discreta. ¿Cómo me sirve esta técnica a la evaluación de impacto cuando no tengo garantizado la aleatoriedad y en donde tengo que restaurar esta aleatoriedad a través de estas X? ¿Se dan cuenta que estas X se parecen a estas aquí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo estoy modelando esta probabilidad en función de estas X. Entonces, estas X me van a garantizar la aleatoriedad. Entonces, yo puedo tomar esta técnica para restaurar esa aleatoriedad. Aplicada a la evaluación de impacto, ¿cómo lo hago? Voy a modelar la probabilidad de voy a modelar cuál es la probabilidad de ser tratado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, si yo modelo la probabilidad de ser tratado, es decir, fue tratado 1, 0, 1, 0, yo voy a volver a sacar esta misma tablita, ¿ok? ¿Y a mí quiénes me van a interesar? ¿Sí? Los que en mi modelo de estimado, todos los que me van a interesar son bueno, no le voy a poner carita feliz. Y ¿sí? ¿Quiénes son los que me van a importar? Me van a importar, voy a formar dos grupos. Uno, voy a identificar a todos los individuos que fueron tratados y que tenían la probabilidad de ser tratados, porque hay algunos que fueron tratados y tenían 0 probabilidad de ser tratados. Entonces, ¿quién me interesa? A los que, dada una serie de características X, tienen la probabilidad de ser tratados y aparte que fueron tratados. Y voy a tratar de encontrar a los que no fueron, los que no fueron tratados, más bien, los que no fueron tratados, los que no fueron tratados, pero que tienen tenían la probabilidad de ser tratados. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, aquí estoy identificando, a ver si se ve ahí, fui tratado, no fui tratado, ok, fui tratado, no, más bien me interesa ahí van, ya me estoy dando bola. A ver. Más bien, es me estaba confundiendo, ¿ven? No fui tratado en la realidad, ¿sí se dan cuenta? Pero tenía la probabilidad de ser tratados. Estos son los que me interesan. ¿Sí lo ven o no lo ven? Ya lo estaba confundiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a comparar entonces a los individuos, o sea, estas covariables X me están diciendo que este individuo no fue tratado, ¿ok? Pero tenía la misma probabilidad de ser tratado que este individuo que fue tratado. En el momento que ustedes tienen la misma probabilidad de ser tratados, estoy restaurando la aleatoriedad y estoy garantizando esto que les enseñé aquí arriba. Esto, que los dos tuvieron la misma probabilidad de ser tratados y puedo estimar el ATT. ¿Sí lo ven?
Entonces, en el modelo, por ejemplo, en el modelo de matching, a mí no me interesa los que estoy clasificando correctamente. Ahí me pasé. Aquí. A mí no me interesan los que estoy clasificando correctamente, a mí me interesa los que sí estoy clasificando correctamente como tratados, pero a los que no fueron tratados, pero que tenían la misma probabilidad de ser tratados. ¿Sí lo ven? Es muy importante esto. Es muy básico, eso es muy sencillo verlo ya cuando lo modelan, pero es fundamental que le entiendan por qué estos. ¿Sí lo ven? Y entonces, por lo tanto, ¿con quién voy a comparar? O sea, es decir, a fin de cuentas, estos salen de aquí y estos salen de aquí, porque los dos tienen la misma probabilidad de ser tratados. Y entonces voy a buscar dentro de estos grupos, estos van a ser mi grupo de... Al final, a final de cuentas, este va a ser mi grupo de control y este va a ser mi grupo, digo al revés, mi grupo de tratamiento y mi grupo de control. Porque estos no recibieron la intervención, pero tenían la misma probabilidad de recibirlo, y estos porque pues, sí recibieron la intervención. Y entonces de este grupo de control y de tratamiento, yo voy a elegir algún individuo con quien comparar. Y este lo puedo comparar con este. Y entonces estimo las esperanzas matemáticas del Y1, Y1, dado que fue tratado, perdón mis números, pero ya menos la esperanza matemática del Y individuo 0, y esto es igual al ATT, dado que tengo una serie de covariables que me garantizan que estoy comparando grupos de control y de tratamiento eficientes. ¿Sí? Ya me pasé un poquito, si quieren la voy a dejar hasta acá. Nada más dije preguntas, dudas. ¿Sí le entendieron esto último? Sí, nada más yo tengo una pregunta. Sí. Ya que tenemos los dos grupos, hacemos como, o sea, me lo estoy imaginando, hacer una lista del que tuvo mayor a menor probabilidad de cada grupo y hacemos como el match. Buena pregunta. Ahí vas a tener varios métodos para hacer ese match. Vas a tener el método de nearest neighborhood, o sea, el vecino más cercano. Vas a tener métodos de radios, que marcas un radio alrededor. Tienes métodos de nearest neighborhood, pero puedes calibrarlo con más de un vecino. Tienes métodos de kernel, que en el de kernel también estableces, es una combinación entre un radio y... Pero bueno, a lo que voy es que vas a tener diferentes métodos en donde vas a poder elegir al control más eficiente para el individuo tratado con el que lo quieres comparar. O sea, sacas la comparación va a ser de ese individuo con un cierto número de individuos. Al final, todas esas comparaciones que hiciste, sacas sus experiencias matemáticas, las restas y ahí está el impacto agregado. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Que seguramente con Iván van a verlo tanto muy detalladamente, ¿no? Porque se ve también muy en la práctica. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? Pues ya nos falta un poquito de esta presentación, entonces, pero ya la dejamos para la próxima clase. Los dejo con Iván. Entonces, acuérdense que la próxima clase exponen los dos involucrados. No se odien por eso.
No se vayan a pelear.